Buenas noches, chicos. Desde hoy voy a empezar a grabarles las clases, o a grabarles por lo menos un resumen de todos los que le mando como teoría. Esto va a ser solamente un resumen, ¿sí? Al momento de los parciales, cuando los tengamos, y al final está toda la teoría como material de consulta, ¿está bien? La idea de esto es que sea un poco más dinámico, un poco más certero al momento de dar clases, como si estuviésemos en el aula de alguna manera. Además está decir que cualquier duda que tengan sobre estas videoclases, las escriben en la plataforma o me las hacen llegar por mail o por WhatsApp y las estaremos viendo. En primer lugar, en esta primera clase les voy a contar un poco todas las partes de los puentes que hemos venido viendo, con lo último que les mandé la clase anterior, que es fundaciones. Como para terminar con eso, después vamos a volver para atrás también para algunas clases importantes sobre socavación y alguna idea muy básica de hidrología en puentes, ¿sí? Para que ustedes tengan su material y para que realmente pueda ser eh, que las clases a ustedes les ayude para aprender y no sea una interacción tan autodidacta, perdón. Bueno, entonces empecemos. Hoy vamos a ver hasta fundaciones. Fundaciones se los voy a hacer en otro video si nos hace tan largo y después seguiremos, ¿sí? Ya la clase que viene les mando lo de fundación y otro tema que vamos a empezar ya a seguir, digamos, con el programa, y a la par van a ir estas clases. Espero que sean bien recibidas y bueno, cualquier crítica, consulta, como ya les dije, la pueden realizar ahí por la plataforma. Bien, puentes. Primero, antes que nada, tenemos que definir qué es un puente. Ya lo hemos definido en los apuntes, pero es una construcción, por lo general artificial, que permite salvar un accidente geográfico o cualquier otro obstáculo físico, ¿sí? Ríos, cañadones, valles, caminos, como tenemos puentes a nivel, una vía férrea, bueno, acá dice un cuerpo de agua, o cualquier obstrucción que a nosotros se nos pueda ocurrir. Dice, el diseño de cada puente va a variar dependiendo de su función, la naturaleza del terreno, la estética, ¿sí? Y lo que siempre juega en una obra vial, su economía. Bueno, los puentes básicamente y generalmente tienen dos partes, ¿sí? La superestructura y la subestructura. La superestructura está conformada por el tablero del puente, que soporta directamente las cargas, ¿sí? Del tránsito, si es puente peatonal de los peatones, ¿sí? Después vienen vigas, armaduras, cables, bóvedas, arcos, quienes transmiten las cargas del tablero a los apoyos. Y la subestructura está conformada por las pilas, los pilares, apoyos centrales, ¿sí? Estribos, que son los apoyos extremos, que soportan directamente la superestructura, y cimientos encargados de transmitir al terreno los esfuerzos. Bien, entonces tenemos la superestructura con el tablero y todo lo que se refiere al tablero, con las barandas, con las luminarias, todo lo que ustedes se pueden imaginar arriba de un tablero de un puente, más las vigas, armaduras, cables, bóvedas y arcos que puedan existir, o sea, de las vigas para arriba, la subestructura, intermediando ahí los sistemas de apoyo, son los que soportan todo ello. Lo encontramos los estribos y las pilas y la fundación o los cimientos, como dice ahí. Empecemos con la superestructura. Dice, son los componentes estructurales del puente que constituyen el tramo horizontal. En la siguiente sección se ampliará con detalles sobre las superestructuras que se encuentran en los diferentes tipos de puentes, y eso es lo que vamos a ver. Va a ser un resumen muy gráfico. Bien, ¿cuáles son los componentes de la superestructura? En primer lugar, como ya habíamos dicho, tenemos el tablero, que es el componente con o sin superficie de rodamiento, porque puede ser el tablero de un puente ferroviario, por ejemplo, que solamente
tenga por donde la estructura por donde van a pasar, por donde va a pasar el tren y no puede pasar otra cosa, ¿sí? Con o sin superficie de rodamiento, que soporta las cargas de rueda en forma directa y es soportado por otros componentes, ¿sí? Estructura portante, que es el componente estructural que soporta el tablero, y se apoya en sus extremos con la subestructura. Es decir, que transmite las cargas procedentes del tablero y los estribos y o las pilas. Estamos hablando de las vigas, ¿sí? De las vigas, hay montones de diferentes vigas, pero básicamente es la estructura que soporta el tablero y que a su vez transmite las cargas hacia los estribos o las pilas. Accesorios del tablero son los elementos que sirven para dar funcionalidad al puente y seguridad, tanto a los vehículos como a los peatones. Cordón barrera, barandas, barrera, ¿sí? Bueno, y todo lo que ya habíamos dicho que puede estar presente en el tablero de un puente. Bien, acá tenemos un esquema de lo que vendría a ser una superestructura, ¿sí? Esta es la superficie de rodamiento, lo que vemos acá. Esta es la losa, en este caso de hormigón. Tenemos una viga secundaria, esto es de hierro, ¿sí? Tenemos vigas principales longitudinales. Este es un corte transversal o una perspectiva transversal del puente. Bien, tipos de superestructuras. En el primer caso nos encontramos con tipos de puentes vigas, que es lo que más comúnmente vamos a ver en las carreteras, ¿sí? Los puentes de vigas son los más comunes. Se usan vigas estáticamente definidas, vigas simplemente apoyadas, vigas Gerber, vigas continuas, ¿sí? Las vigas simplemente apoyadas se usan para tramos muy cortos, menores a 25 metros. Siempre que tengamos este esquema estructural donde tenemos una viga simplemente apoyada en los estribos, con un solo vano, sin pilas, estamos hablando de un puente que no va a poder ser de más longitud que 20 metros, ¿sí? 25. Las vigas continuas es uno de los tipos más comunes de puentes, ¿no? Las luces pueden diferenciarse en cortos, medianos y largos, eso están en el apunte, ¿sí? Puentes cortos de 10 a 20, medianos de 20 a 50 y largos más de 100. Acá tenemos vigas tipo Gerber que nos permiten salvar una longitud más larga. Bien, tablero y estructura portante puente viga losa. Acá tenemos un puente viga losa, monolíticamente unido, ¿sí? Tenemos entonces, este es el perfil transversal del puente, tenemos las vigas longitudinales o vigas principales, tenemos una viga transversal que sirve de arrastramiento, ¿sí? Sirve a rigidizar toda la estructura. Tenemos barreras de hormigón, que también pueden ser barreras de metal, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos las pendientes típicas. Esto es el tablero. Bueno, acá tenemos todo acotado, ¿no? Ancho, libre, calzada. Tenemos estos, son a su vez como hace barreras de hormigón. Tiene también guardarrueda, que es lo que como se llaman acá, que es para que lo primero que toque un auto, si se desvía, va a ser la rueda en este cordón, ¿sí? Ancho físico de los bordes del puente, bueno, las alturas mínimas, esto está todo tabulado. Hay manuales que tienen las alturas, los anchos mínimos, qué tipo de... O sea, al momento de nosotros hacer diseñar un puente, tenemos realmente todo tabulado para este tipo de accesorios de los puentes, ¿sí? Por supuesto que estos puentes tienen que tener también desagües. Son unos tubitos que se ponen por acá, ¿sí? Generalmente de plástico, de 10 a 15 centímetros de diámetro, que le permite al agua escurrir, ¿sí? hacia afuera de la calzada. Bien. Seguimos con los tipos de superestructuras y en este caso superestructura de viga simple, viga principal con dos apoyos con juntas de expansión al final del tramo. ¿Esto qué quiere decir? Si bien tenemos varias pilas, ¿sí? Tenemos varios vanos y tenemos un puente de una longitud considerable, tenemos que cada una de las vigas son simplemente apoyadas. Y esto lo vemos porque acá tenemos juntas de expansión, ¿sí?
Si bien todos los puentes van a tener juntas de expansión en los estribos, en este caso es un puente de vigas simplemente apoyadas. En este caso tenemos un puente de vigas continuas. ¿Qué significa? Que aquí no tenemos juntas, por lo tanto toda esta viga trabaja. La ventaja de las vigas continuas con las vigas simplemente apoyadas es, si ustedes se acuerdan, es los momentos, ¿sí? En las vigas continuas, el momento en los apoyos se reduce, reduciendo también los momentos en el tramo, por lo tanto es más económico y funciona mejor. Bien, eso ya lo habíamos dicho. Y pasamos aquí, tenemos estructura de viga losa en una vista diferente, ¿sí? Eso se llaman sistemas de piso. El sistema de piso es tener una losa en donde está directamente arriba el piso. Otro tipo de diagrama en donde en este caso las vigas son de tipo I, ¿sí? Son de hierro. Esta es la viga, el arriostre acá, el arriostre está acá, son dos barras, ¿sí? Diagonales. Esto sí, si estuviésemos viendo, ¿no? Son dos barras diagonales que arriostran la estructura. ¿Qué quiere decir? Que rigidizan, ayudan a rigidizar la estructura para que no tengan movimientos diferentes. Sí, acá tenemos, bueno, el sistema de piso, la losa por arriba, tenemos las baranditas, tenemos el diafragma, ¿sí? Que también es rigidizador, perdón, pero en este caso en diferentes lugares que el arriostre. Bien, otro sistema, tenemos vigas principales, en este caso vigas T, ¿sí? El diafragma, en este caso es cerrado, ¿sí? Tenemos la losa y las diferentes vigas. Estructura de viga cajón. Estas vigas son muy usables, se usan mucho porque permite el sistema constructivo de los puentes que se llama sistema empujado o de puente empujado. Eso lo vamos a ver cuando veamos un atisbo, digamos, de lo que es la construcción de puentes. ¿Cómo se van construyendo? Estas vigas, son prefabricadas, las traen al lugar donde las montan con grúas y van empujándolas una contra la otra y después la postesan, ¿sí? Con cables de acero en algunas circunstancias. Bueno, entonces tenemos la losa, la viga principal, la superestructura de viga de cajón, el diafragma por el otro lado, y tenemos, acá les doy otro ejemplo de lo que sería vigas cajón. En este caso, bueno, acá tenemos de concreto hidráulico, estas son pilas, columna, ¿sí? Con un cabezal inferior, no es un cabezal, sino es un rigidizador inferior. Aquí tenemos, si vemos bien, esto es un puente de doble dirección. Tenemos de acero estructural una viga cajón por aquí, una viga cajón por aquí, ¿sí? Dóvelas de acero. Las dóvelas son las vigas cajón cortadas, digamos. Las van construyendo por partes, ¿sí? Después se unen y queda una viga longitudinal entera. Pero eso ya lo vamos a ver. Bien, acá tenemos otra. Lo que yo le digo con las dóvelas es que las prefabrican así. ¿Sí? Esto está cortado. Después, el puente, como va siendo empujado, se van uniendo las diferentes dóvelas hasta formar una viga longitudinal entera. En este caso tenemos una una pila tipo pared o multicolumna con un cabezal donde apoyan 3 vigas cajón. Aquí tenemos otro tipo que son las barandas metálicas, ¿sí? Ya no es la baranda que habíamos visto
perdón, sí, baranda de concreto, sino que es la baranda metálica. Bien, después tenemos otro tipo de forma estructural, ¿sí? Que es la de cercha. Estos puentes, este puente, por ejemplo, igual es el que está en el puente sobre el río eléctrico de Chaltén, si alguno lo pasó. Es el puente, uno de los puentes más largos que hay ahí. Es este puente, está construido así, con esta concepción, y generalmente se usaban para puentes ferroviarios en la antigüedad. Bien, tenemos de cercha. ¿Cuál era la cercha? Eran las estructuras que se formaban con triángulos, ¿se acuerdan? Con barras que soportan compresión y tracción, lo que es una ventaja para cuando queremos ahorrar flexión y que queremos hacer estructuras largas sin el aporte de la flexión, que nos complicaría al momento de la economía y la cantidad de material para resistirlo. Bien, entonces tenemos arrastramientos superiores, cuerda superior, cuerda inferior, ¿sí? Tenemos la losa por aquí, diagonales, montantes, ¿sí? El nudo típico, viga larguero de piso, son vigas de piso, viga transversales, tenemos lo que se llama el portal. El concepto, si ustedes lo vimos en las primeras clases, en el práctico que les mandé sobre esfuerzos, el tema de la cercha, que era una composición de barras rectas unidas entre sí en sus extremos para constituir una armazón rígida de forma triangular. Recordemos que la forma triangular es la forma más resistente, capaz de soportar cargas en su plano, particularmente aplicadas sobre las uniones denominadas nodos o nudos. ¿Sí? Nosotros, si ustedes lo calcularon en estabilidad calculamos como nudos. En consecuencia, todos los elementos se encuentran trabajando a tracción o compresión sin la presencia de flexión y corte. Este es el diagrama típico y estos son los diagramas estructurales que nos podemos llegar a encontrar, ¿sí? Son todos con nombres de aquellos que lo hayan creado o las subsiguientes configuraciones, ¿sí? Las más típicas es esta, que podemos llegar a usar para las cumbreras, o esta. Después para estructuras de tinglados y ese tipo de cosas podemos llegar a encontrar esta o esta, ¿sí? Realmente cualquiera de las configuraciones nos permite ahorrar muchísimo material y son realmente resistentes. Aquí encontramos, no se ve muy bien, por la foto tiene baja calidad, una superestructura de cercha de paso superior, ¿sí? Aquí tenemos las pilas tipo pared, tenemos una estructura de cercha y tenemos el paso superior. Aquí tenemos otro tipo de estructura de cercha, pero este es un caso especial en el cual vamos a verlo más adelante, que es el puente Bailey. El puente Bailey es uno de los puentes militares es el puente militar por excelencia. Lo que permite es que es como un mecano, viene todo desarmado, permite que lo puedan armar personas, que lo puedan armar hombres, ¿sí? Viene un manual que trae hasta cómo dar las órdenes para armarlo. De esto también vemos en el camino al lago del desierto, el tramo Chaltén-Lago del Desierto. También vemos puentes Bailey, hay uno en Río Turbio. Son puentes que todavía están en funcionamiento, si bien son muy antiguos, todavía funcionan, se usan para casos de desastres naturales. En nuestro caso, Vialidad Provincial ha alquilado, inclusive algunos al ejército, para casos en donde se caen los puentes, poder armar uno así. Realmente son muy útiles. Y esta configuración, porque esto es por partes, ¿sí? Esta configuración permite armar un puente de una longitud considerable, como ya les dije, tipo mecano, ir uniendo fuerzas, uniendo partes, rigidizándolas, porque tienen rigidizadores, todo con bulones, y trae un manual y toda esta parte que ustedes también ven del tablero, y las vigas también son todas absolutamente armables.
Bien, otros tipos de superestructuras. Nos encontramos con la superestructura de arco, que corresponde a los puentes arcos, ¿sí? En este caso, de paso inferior. Vemos acá entonces, nos encontramos con los elementos verticales, con la cuerda del arco. Estos son rigidizadores también. Nos encontramos con la losa, largueros, como en el caso del puente que vimos anteriormente, sistema de piso, ¿sí? Las cargas son transmitidas al arco con elementos de tensión, denominados tirantes o tensores, que no son más que estos. Aquí tenemos un cortecito donde estaría el terreno, el nivel de las aguas y en sí el puente. Bien. Estructura de arco, pero paso superior, o sea que los vehículos van a estar pasando por aquí arriba. Tenemos también el mismo sistema de piso, viga atiesador, cuerda de arco por aquí abajo, los elementos verticales, los rigidizadores por aquí, ¿sí? Siempre arriba del arco. Las cargas se transmiten al arco con elementos a compresión, denominados montantes. En este caso, aquí tenemos el tablero, el arco, ¿sí? Columnas de hormigón, son montantes, pueden ser columnas de hormigón o si bien también de metal de acero. Y después nos encontramos con un sistema mixto. Este sistema mixto, que en tanto tiene un paso inferior como un paso superior, permite que con la configuración estructural de un puente arco pueda hacerse un puente más largo, ¿sí? De más longitud. Bien, nos encontramos entonces, después de eso, con superestructuras suspendidas. La superestructura suspendida por excelencia es la de un puente colgante. Básicamente, se sustenta el tablero por medio de pendolones, ¿sí? Unidos a una catenaria, que tenemos aquí, y este cable de catenaria está anclado en estos sistemas, que suelen ser muertos, también se llaman de hormigón, que sostienen esos cables, ¿sí? Y que les dan tensión. Todas estas fuerzas van a ser transmitidas a las torres de sustentación, que a su vez las transmite hacia el suelo de fundación, ¿sí? Estos puentes permiten una longitud muy larga, o sea, son de longitudes grandes, lo que después de 2000 años lo siguen usando. En el mismo concepto, ¿sí? De puentes suspendidos nos encontramos con puentes atirantados y son de 90 a 1100 metros. El concepto de un puente atirantado es simple. El puente soporta las cargas principales de dirección vertical actuando sobre las vigas. Los cables atirantados proporcionan apoyos intermedios para las vigas, esto hace que se tengan vanos largos. Esto es, estamos con las torres de sustentación, los cables van sosteniendo la viga y a su vez proporcionándole apoyos intermedios, ¿sí? Por eso permite que la viga sea, que tenga una longitud grande también. Estos son los tirantes de los cables, las torres de sustentación y tenemos acá los estribos. La forma estructural básica de un puente atirantado es una serie de triángulos sobrepuestos que comprimen la pila o torre, tensionando los cables y comprimiendo las vigas. Lo que se puede apreciar en estos miembros se denomina fuerza axial. Los miembros cargados axialmente son más eficientes que los miembros sometidos a flexión. Este hecho contribuye a la economía del puente atirantado. O sea, básicamente esta es la torre de sustentación. Los cables van a estar traccionando, acuérdense que la tracción era tirar hacia afuera, digamos, hablando en criollo, ¿sí? Van a estar traccionando la viga y van a estar comprimiendo la torre de sustentación. Esto hace que se forme esté sometido a una fuerza axial y que no haya flexión. Acuérdense que la flexión era esta, ¿sí? Al no haber flexión, se economiza porque de otra manera tendríamos que aportar más material para que esta viga soporte la flexión. Bien, terminamos aquí entonces con los tipos de superestructuras y pasamos al intermedio, que son los sistemas de apoyo.
¿Qué es un sistema de apoyo? En realidad es la unión entre la superestructura y el estribo o la pila, ¿sí? ¿Qué hacen? Transmitir las cargas desde la superestructura a la subestructura y permitir la expansión y rotación de la superestructura. Estos sistemas de apoyo tienen estas dos funciones. Básicamente, trasladar las cargas, pero a su vez permitir que la superestructura y la subestructura se muevan con movimientos distintos, ¿sí? Deben poseer gran capacidad de distorsión y gran rigidez ante cargas verticales. Su altura no debe cambiar apreciablemente ante cargas verticales. Los dispositivos de apoyo se diseñan para resistir las cargas que puedan ocurrir simultáneamente en distintas direcciones. Si el tablero se está moviendo en una dirección X y de pronto el estribo se mueve en otra dirección, ya sea o asentamiento diferencial o como ustedes quieran llamar el movimiento, el sistema de apoyo tiene que estar preparado para soportar esas fuerzas en direcciones distintas. Deben resistir y transmitir a la estructura los efectos de las cargas vivas, fuerzas de frenado, cambios de temperatura, fuerzas centrífugas, fuerzas de viento y en ciertos casos fuerzas sísmicas. Cuando tenemos fuerzas centrífugas, cuando tenemos un puente en curva, por ejemplo. Aquí tenemos dos sistemas de apoyo diferentes. Uno es de neopren y el otro es de patín. Ahí vamos a ver más. Tenemos tipos: mecedoras, patines, rodillos, apoyos de recipiente, elastómeros y más teflón. Ese nombre raro no me sale leerlo, así que léanlo. Y almohadillas elastoméricas. Aquí tenemos mecedoras o balancines. Estos son sistemas de apoyo que los podemos llegar a ver en puentes viejos, en realidad. Esto es lo que permite que esto pueda moverse así, ¿sí? Esto va a ir variando a su vez que este mueve en sentido horizontal. Después tenemos los patines, ¿sí? Acá se ve el rodillito, ¿sí? Esto permite un movimiento así y permite así, ¿sí? Una rotación. Los rodillos es lo mismo, o sea, la misma configuración de movimientos permitidos. Después tenemos los apoyos de recipiente encapsulados. Estos tienen contrapesos y esta, o sea, es una cajita que ponemos, ¿sí? Con todos estos componentes. Es nueva tecnología en realidad. Y fíjense, la tendencia del diseño exige cada vez luces mayores y menos juntas por razones sísmicas. Y además se construyen puentes curvos y sesgados, ¿sí? Las demandas sobre los apoyos se han incrementado. Entonces, a medida que estas demandas se incrementa la presión para hacer sistemas de apoyo que puedan resistir todo tipo de movimientos. Elastómeros más teflón, esto como lo tienen en el resumen, o en el resumen no, lo tienen en los apuntes que les mandé, son elastómeros más planchas de teflón, que acá se pueden ver, ¿sí? Lo que permite que la deformación, al deformarse así, pueda deformarse, entre comillas, un poco más que si esto estuviera todo unido, ¿sí? A su vez le aporta rigidez y permite más movimientos, a la vez que dura más. Por ejemplo, obviamente aquí tenemos, fíjense, un movimiento apreciable contra la vertical, ¿sí? Todo esto de movimiento, de deformación en este apoyo, o sea que este apoyo está trabajando realmente. Bien, una vez, les recuerdo, ustedes en los apuntes tienen esto más completo, ¿sí? Esto es como para que ustedes recuerden las cosas más importantes y sin dejar de lado, por favor, lo que tienen los apuntes. Subestructura. Son los componentes estructurales del puente que soportan el tramo horizontal.
son las pilas, los estribos y las fundaciones. Recuerden que fundaciones no vamos a ver hoy. Pilas son los elementos de apoyos intermedios, los cuales conducen los esfuerzos de la superestructura hacia las fundaciones. Están diseñados para resistir presiones hidráulicas, cargas de vientos, cargas de impacto, etc. Pueden ser de concreto o acero. Las pilas pueden ser de una sección transversal constante o variable. Y en realidad todo va a depender de dónde está implantado el puente, de la estética del puente, ¿sí? Esto es más versátil el diseño, ¿sí? Tenemos dos tipos de pilas, pilas pared y pilas columna. Esta es la configuración, ¿no? Aquí tenemos un esquema, esto es el tablero, este es el cabezal, ¿sí? Donde están apoyados los apoyos del tablero, valga la redundancia, y esto es el cuerpo principal de la pila. Es ovalada y es una pila pared, ahora vamos a ver bien, y la fundación con pilotes, esto sería el cabezal de la fundación de pilotes. Bien, pilas pared. En general abarcan la longitud, o sea, el ancho transversal del puente o la longitud que cubran las vigas principales. Fíjense que acá tenemos las formas, puede ser rectangular, ovalada, estas formas así, que estas formas en realidad se diseñan para hidráulicamente dejar pasar el agua, ¿sí? Y que el agua no remolinea aquí y no permita que socave rápidamente la fundación, ¿sí? O sea, donde está implantada la pila. Tenemos muchas formas, y acá tenemos estas formas huecas también para ahorrar material. Acá tenemos otro esquema en donde vemos el cabezal, vemos el ancho, ¿sí? La fundación, y tenemos esto que es vista lateral. Realmente para los puentes es un poco incómodo, si bien hidráulicamente son mejores que las columnas, las pilas son un poco toscas a la vista, o sea, hacen el puente más pesado, y para puentes en donde hay barcos pasando, realmente es peligroso. Después tenemos otro tipo de pilas marco, que esto es un marco monolíticamente unido, ¿sí? Que también se usa como una pila pared, pero hueca. Después tenemos las pilas columnas, y como la palabra lo dice, son columnas. Aquí tenemos las diferentes formas de esas columnas. Son más livianas estéticamente. Se usan, dice, bueno, para carreteras elevadas y puentes en rampas, ¿sí? Y son muy versátiles, podemos acomodarla de muchas maneras. Bien, sigamos. Bueno, aquí tenemos una pila columna sencilla, ¿sí? La columna y la vista lateral. Después tenemos pilas de columnas múltiples, unidas por un cabezal y múltiples columnas. Bien, y nos encontramos con los estribos. Son los que proveen soporte a la estructura, establecen la conexión entre la superestructura y el terraplén, son diseñados para soportar la carga de la superestructura, la cual es transmitida por medio de los elementos de apoyo, el peso de la losa de transmisión y las presiones del suelo. Dice, realmente tienen mucho trabajo los estribos. Básicamente soportan las fuerzas del tablero transmitidas por el tablero, a la vez que están sustentando el terreno por detrás de ellos y hacen de base para la losa de aproximación, y a su vez tienen que sustentar el terreno en la base misma de su suelo, ¿no? Bien, acá tenemos un esquema de un estribo. Este vendría a ser el estribo. Esta es la aleta del estribo. Aquí tenemos, esta es la viga del puente, ¿sí? Es la superestructura. Este es el aparato de apoyo. Aquí tenemos un muro frontal o de pantalla. Este es terraplén de protección, ¿sí? Esto puede ser de piedra, lo pueden hacer de gaviones, ¿sí? Para proteger de la socavación del agua al estribo. Fundación poco profunda, una fundación superficial. Bueno, esto es losa de aproximación. Esos vendrían a ser los componentes, y acá tenemos esto importante que es la junta de dilatación. Acá tenemos otro tipo de estribo, bueno, con el aletón, la viga cabezal. Acá iría
la viga del puente, la hice chiquitita, pero bueno, es como para que ustedes entiendan. Aquí estaría el apoyo, este es el pedestal, cuerpo principal y fundación. Tipos de estribo. Hay tantos tipos de estribo casi como muros de gravedad. Yo creo que les puse algo en los apuntes, pero ustedes lo tienen que haber visto en otra materia, lo que son muros de gravedad. Lo vieron en suelos, con morilla que daba, el cálculo de momento de empuje, ¿se acuerdan? Los empuje pasivo y activo, cómo se solucionaba. O sea que ya es un tema visto. Lo único que voy a hacer es recordarles, ¿sí? El muro de gravedad resiste la presión del terraplén de la tierra, todo esto es tierra, ¿sí? Resiste la presión por el peso propio. Entonces, estos muros no son para grandes alturas, porque si no gastaríamos muchísimo material y se encarecería mucho, ¿sí? Los muros de gravedad están hechos para alturas pequeñas. Son uno de los muros más antiguos. Son usados todavía, ¿sí? Se construyen a veces de gaviones. Generalmente están construidos de hormigón o mampostería, pero pueden construirse con gaviones. Ponemos así los gaviones, son un poquito más petizos, ¿no? Los gaviones, acuérdense que es una malla tejida con piedra bola de diferentes tamaños. Estos, puestos uno arriba de otro, hacen las veces de un muro de gravedad. Bien, muro envoladizo. ¿Cómo es este muro? Ustedes fíjense, esta es la losa del puente, acá estaría el apoyo. Tenemos el muro, ¿sí? Hace las veces o se comporta como si estuviera envoladizo. ¿Por qué? Porque esto está monolíticamente unido y aquí también ayuda, este muro está sosteniendo este empuje de tierras, pero a su vez, con esta aleta que tenemos aquí, el peso de la tierra está ayudando a su estabilidad. Por eso se llaman muros envoladizo. El muro marco es la configuración típica de un marco, ¿sí? De la misma manera, de vista lateral lo vemos así. Después tenemos con contrafuerte. Esto es una pantalla, ¿sí? En el muro tenemos la fundación y tenemos además losas transversales que hacen las veces de contrafuerte. Este tipo de muros es para cuando necesitamos que este soporte terraplén es de gran altura. Bien, después tenemos tierra armada, estribos de tierra armada, en donde tenemos acá, ustedes también esto, lo de tierra armada lo han visto. Creo que en proyecto se ve la configuración de lo que es cómo armar la tierra armada, ¿sí? Cómo armar un muro de tierra armada. Son armaduras de acero que se van poniendo o sea, ponen una armadura y ponen tierra, la compactan, armadura, tierra, la compactan y queda armado un muro que se llama lógicamente de tierra armada. Esta es la vista frontal con las escamas. Estas escamas están puestas con pernos, ¿sí? Que hacen toda una estructura realmente rígida. Tiene que estar bien armado para que funcione, pero funciona. Bien, la forma de los estribos. Un estribo, esta es la vista frontal. Acá tenemos el alma, acá van los apoyos, ¿sí? Estos son los apoyos y acá iría la viga, ¿sí? Si esto fuera en perfil. Tenemos un alero, la zapata o la fundación del estribo y el otro alero. Estos aleros, o alas también llamado, van horizontalmente, ¿sí? Y en este caso la tierra iría por acá atrás. Bien, con alas en ángulo, ¿sí? Es la misma configuración pero con alas en ángulo. Acá tenemos el alma junto a la construcción. Bueno, tenemos los aleros que ¿cómo es? No se nota que están en ángulo, pero bueno, acá por eso en la planta está. Y esta es la vista lateral, ¿sí? Esta es el alma, la fundación y el alero. Y por aquí atrás vemos el suelo. También tenemos muros en aleros en U. Acá tenemos un puente, no sé si es el de la autovía, el paso a nivel.
en donde tenemos un estribo en U, ¿sí? Son los aleros o las alas a 90 grados. Y después tenemos estribo tipo cajón, ¿sí? Que se van armando, muro cortina o muro trasero de contención combinado, ¿sí? Es un muro tipo en U, en donde tenemos bueno, este es muro de cortina de aleta, bueno, acá tenemos las zapatas. En este caso que está en perfil se puede ver mejor. Tenemos aquí, bueno, este es el suelo, como si fuese un estribo abierto. Tenemos como un murillo secundario, ¿sí? Acá va el puente, ¿sí? Este es el puente. Tenemos la losa y otro muro principal, ¿sí? Que hace las veces de... esperen que no me acuerdo la palabra, de alma, ¿sí? Que hace las veces de alma. Y tenemos el perfil del suelo que simplemente cae, porque todo esto hace a la contención de todo lo demás, ¿sí? O sea, del suelo que viene por aquí atrás. Encajonan, se encajona el estribo para que trabaje solamente como una estructura, sin ayuda del suelo, del empuje, ¿no? Del suelo. Bien. ¿Cuáles son las posibles fallas en los estribos y por qué hay que tener tanto cuidado, tanta conciencia en el momento de diseñar los estribos o de inspeccionarlos? Cuando nosotros vayamos a inspeccionar los puentes, tenemos que saber ver este tipo de fallas si se pudiera, ¿no? Si el estribo no es que está caído completamente o si se deja ver podemos llegar a dilucidar qué es lo que está pasando. Los estribos pueden fallar por desplazamiento, o sea que estas fuerzas del terraplén empujen el estribo, ¿sí? Y lo desplacen, por consiguiente la estructura cede, ¿está bien? La otra falla es capacidad portante asociada a un vuelco, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En este caso, el terraplén empuja al muro que gira volcando. Esto es muy común en las fallas de terraplenes de los puentes. También puede ser por asentamiento, ¿sí? Asentamiento acá en la base o socavación en la base de los estribos, lo que va socavando y va haciendo que esto, con la ayuda del empuje del terraplén, vuelque. ¿Está bien? Otra falla, grandes asentamientos con desplazamiento. Ustedes fíjense que acá este caso es donde el estribo o el muro empuja el terraplén. Estos vuelcos son al revés que el anterior, o sea, en el otro sentido, y puede ser por asentamiento de la base del terraplén. En este caso es una falla directamente estructural, puede ser una quebradura, o puede ser grietas así, está bien, o puede ser un corte acá. Realmente las fallas estructurales son básicamente la estructura y pueden suceder en cualquier lugar y pueden ocasionar, por supuesto, un vuelco hacia esa dirección. Bien. Hasta acá la clase, yo sé que es media larga, ya quedó, pero bueno. La próxima clase voy a dar algo de fundaciones y vamos a empezar a tocar otro tipo de temas. Espero que todos estén bien y cualquier consulta que quieran hacerme, comentarios, por favor no dejen de escribir. Los quiero ver en la plataforma. Vayan entregando lo que tengan atrasado y si no, comuníquense conmigo y vemos la forma de que esos trabajos se entreguen, así después cuando volvamos ustedes tengan que rendir, no tengan que hacer todo de una, ¿sí? Ahí nos estamos viendo entonces.